personaje, cómo conocer su biografía, cómo conocer su parte externa, como su cabello, cómo son sus ojos, cómo construyes a un ser que es parte de ti y lo haces interno, porque tú lo estás creando. Además te va a acompañar de ahora en adelante. Hola, yo soy Glafira Rocha y recuerda que juntos estamos escribiendo una gran historia. Una historia de ficción, pero también una historia que está relacionada con nuestra propia vida, con nuestra propia existencia. No sé si hiciste tu tarea de la sesión pasada que tenía que ver con conectarte con tu ser creativo. Y ahora vamos a empezar con algo que es sumamente necesario a la hora de escribir. Como también te lo comenté, estas primeras sesiones, estos primeros programas vamos a estar hablando sobre los preámbulos para antes de escribir. ¿Qué significa esto? Que cuando tú ya llegues a la computadora, tú vas a tener ya toda tu historia y no vas a quedarte en blanco como la página que está ahí frente a ti. O si escribes incluso a mano, pues también no vas a entrar con esta angustia, con esta ansiedad de sentir que no tienes una idea clara. Eh, lo que vamos a trabajar ahora tiene que ver con la creación de un personaje, ¿sí? Imagínate que tú todos los días creas tu propio personaje. Yo creo mi propio personaje y créeme que me ha costado bastante, no solo tiempo, sino dinero, esfuerzo y quiero mi personaje. ¿Ok? Al personaje de Glafira, que se tiñe el cabello de morado, que usa lentes, bueno, estos son necesarios, y que le gusta vestirse a veces con figuras de gatitos o incluso muchas veces traer algunos personajes en las playeras. Este es un personaje que yo he creado, es una Glafira que le gusta la literatura, que estudió filosofía, que estudió psicoterapia y bueno, poco a poco ya irás sabiendo más de este personaje Glafira que te está hablando para que tú crees tu propio personaje. Pero ¿por qué empecé por la creación de mi propio personaje? Porque tú inevitablemente has creado el tuyo. Tal vez no lo hayas hecho consciente o tal vez no creas que has creado un personaje, pero en realidad sí, la palabra persona viene del latín máscara. O sea, ¿qué significa esta máscara? Es decir, una identidad que yo me coloco para salir al mundo o para salir a un escenario, en el caso de ser un actor. ¿Sí? Entonces estoy creando mi personaje todos los días. Ahora, ¿por qué no hacerlo consciente? Recuerda que esta serie de programas, estas sesiones, están relacionados con el proceso de la escritura, pero también de la escritura de tu propia vida. ¿Cómo te escribes a ti mismo? Eso creo yo que es lo más importante. Vas a aprender herramientas para poder construir personaje, pero al mismo tiempo, cómo es que estás creando tu propio personaje y de manera inevitable lo has hecho, claro, a través de la historia que tienes detrás, es decir, de tus padres, tiene que ver el lugar en el que naciste, y ahorita nos vamos a adentrar mucho más en eso. Entonces, primero, hazte consciente del personaje que has creado. Ese es el primer personaje que has creado, o sea, ya eres un creador de personajes porque eres tú mismo. Físicamente, cómo te has creado, o sea, aunque ya tengas una complexión desde el nacimiento, tú cómo has llevado hacia el proceso de tu vida, tu propia historia, es decir, cómo te vistes, si estamos hablando de la parte externa, que este programa va a ser la parte externa del personaje, entonces, cómo te vistes, cuáles son tus gustos, cuál es la familia que te compone y ponte a pensar, o sea, incluso si tienes un espejo a un lado, yo te recomendaría que agarres el espejo. Yo tengo un espejo aquí a mi lado, ya lo he hecho esto varias veces, pero te invito a que lo hagas. Coloca un espejo frente a ti, yo simplemente obsérvate. O sea, ¿cómo es este personaje? ¿De veras soy un personaje? ¿O no soy un personaje? ¿Me he creado a mí mismo o las circunstancias me han creado a mí? Eso también lo vamos a ir viendo ya cuando hablemos del contenido de la historia. Eso te ayuda mucho porque estás viendo cómo te has creado a ti mismo y lo empiezas a ser consciente, que de eso se trata. Entonces, ya que tú te visualices en el espejo y que digas, esto soy, en esto me he creado, esto me he convertido, me gustaría que imaginaras al personaje con el que vas a trabajar en tu historia. Independientemente de la historia en la que vayas a trabajar, puede ser un guión de cine, puede ser incluso una obra de teatro, un cuento, una novela,
porque la base de la historia es lo principal. Si tú tienes clara la base de la historia, y la base de la historia se desarrolla a través de un conocimiento cabal, completo, de todo lo que tiene que ver con el personaje principal. Muchas veces se hace biografía también de los personajes secundarios, pero yo te invitaría a que solo hicieras del principal. Si ya es una novela muy grande o es una serie de novelas, entonces sí tendrías que desarrollar biografía. Algo muy de cada uno. Algo muy importante es que la biografía no es para que aparezca en el cuerpo de la historia, ¿sí? Es decir, o sea, la historia comienza cuando tú terminas de escribir la biografía. Esta biografía que tú haces es desde antes de que empiece la historia. Entonces es un material que te sirve a ti como escritor, incluso de ti mismo, pero te va a servir para poder colocar a tu personaje en cualquier circunstancia. ¿Qué es lo principal para que vayas visualizando a tu personaje? Pues eso, visualizarlo. ¿Cómo va a ser físicamente? ¿Sí? Estamos hablando de la parte externa. ¿Cómo es físicamente? Si es alto, si es flaco, si a lo mejor tiene el cabello rubio. Y es muy importante si tu personaje tiene una discapacidad física, que lo hagas palpable y lo escribas también, porque de eso va a depender mucho la manera en la que tu personaje se va a desarrollar o se va a desenvolver dentro de la historia. Entonces sí lo tienes que poner. Punto número 1, de cualquier forma yo te voy a dejar escrito acá abajo cada uno de los puntos para que no te pierdas ahorita escribiéndolo y pierdas lo que sigue de la sesión. Entonces, no te preocupes por escribir, simplemente ahorita imagina a tu personaje físicamente, ¿sí? También es importante que hagas una ficha, es decir, cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, incluso si tienes ya una dirección muy específica, puedes poner la dirección porque también es importante, dónde nació, si tiene padres o no. Y otra cosa también importante es que pongas en qué lugar está en este momento. ¿Sí? O sea, puedo haber nacido como yo en Culiacán, Sinaloa, pero ahorita estoy viviendo en el Distrito Federal. Entonces eso cambia mi circunstancia, que también se va a ver dentro del cuerpo de la historia. Piensa en ti mismo, recuerda que tú eres tu propio material de primera mano. Entonces, eh, dónde naciste, dónde vives ahorita, o tal vez vives en el lugar donde naciste, pero en una casa diferente. O sea, todo eso es importante. Y algo también muy relevante para que vayas construyendo tu personaje es qué lugar tiene dentro de la familia eje. Cuando hablo de familia eje es papá, mamá, hermanos. En este momento, abuelos son otra generación que no es importante en este momento, pues, para la historia. Entonces, familia eje. ¿Qué número de hermano es? ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo del número de hermano, va a ser cómo se comporte. Entonces, ahí ya también estás estructurando las capacidades de interacción del personaje. Yo, por ejemplo, soy hermana mayor, soy la primera, y a mí se me daban unas responsabilidades que no le daban a mi hermana menor. ¿Por qué? Porque dentro de la familia también hay ciertos rangos. Entonces, piensa en ti, piensa en qué número de hermano eres, o incluso si eres hijo único. ¿Cómo se comporta un hijo único? Muy diferente a cómo se comporta un hijo mayor, e incluso muy diferente a cómo se comporta un hijo del medio. ¿Sí? El hijo del medio, por lo regular, hay estudios sobre esto si quieres explorar más, es el diferente. Le gustan cosas diferentes. Estoy hablando, por supuesto, en términos objetivos y en generalidades. Va a haber siempre excepciones y esto puede modificarse, pero estamos hablando de cuestiones muy generales. Entonces, si tu personaje es hermano mayor, tiene que dirigirse al mundo de una manera muy diferente a ser hermano del medio, o incluso si son gemelos. Si es un gemelo que vive, un gemelo que ya está muerto. O sea, todo esto va a repercutir en el personaje. Aunque parezca que estás haciendo una lista, yo te voy a pedir que explores mucho más allá. Es decir, que si pones, por ejemplo, en la parte de familia y pones ese hermano mayor, no te limites a poner es un hermano mayor, sino que pongas es un hermano mayor que se relaciona con los dos otros hermanos de una manera autoritaria, o que simplemente es un hermano mayor que nadie pela en la familia. Entonces eso también
Es importante y eso va también a construir las características internas de tu personaje, que es lo que vamos a ver en la sesión siguiente, ¿sí? Entonces, hasta aquí. Ya tienes varias tareas para esta semana que tienen que ver con visualizar el personaje, hacer una ficha, es decir, nombre, edad, etcétera, lugar de nacimiento, dirección, y después eh, pensar en la familia eje y cuál es el número de hijo al que él corresponde. Otra vez, mayor, menor, etcétera. Si, por ejemplo, estás hablando de una familia muy grande en el que los hermanos se llevan más de 10 años, entonces ese hermano ya no se toma como el segundo. Es decir, si yo le llevo 10 años a mi hermana la que sigue o a mi hermano el que sigue, entonces ya no va a contar como si yo fuera mayor y el menor, sino vamos a ser hijos únicos. ¿Por qué? Porque es una década, es una generación en donde los padres te vuelven a tratar como un hijo único, ¿sí? Otra vez son generalidades, habrá casos en que no sea así, pero desde esa perspectiva es que tú puedes explorar el carácter de tu personaje, ¿sí? Ahora te voy a pedir que entres en tu espacio interno, como la sesión pasada, que te coloques en postura, es decir, con tu espalda recta, lo más recta que puedas, que cierres tus ojos y que empieces a inspirar. Inhalas, exhalas. Hazte consciente de tu respiración. Inhalas, exhalas. Otra vez inhalas, exhalas. Y ahora coloca frente a ti a tu personaje. Colócalo frente a ti. Ahora sí, si a lo mejor tiene características diferentes a las que tú le diste desde tu proceso de la imaginación, es que él te está indicando qué características quiere tener, pero tú eres el creador, así que tú decides si se las dejas o se las quitas. Solo obsérvalo frente a ti. No vas a platicar con él, solo siéntelo. Siente que ese ser que está ahí es creación tuya. Eso es, solo siéntelo, siéntelo y colócalo a un lado de ti, al lado que decidas, al derecho o a la izquierda. Respira profundamente, abre tus ojos y te voy a invitar a que toda esta semana ese personaje que tú has creado esté a un lado tuyo. Que a donde tú vayas lo invites, que le muestres tu casa y que él te vaya contando cómo es, que él te vaya diciendo todo lo que tú no conoces. Y bueno, espero que me comentes, que me platiques, que escribas qué es lo que está ocurriendo, qué te pasó, a lo mejor algo extraordinario, a lo mejor no pasó nada, o se te olvidó el personaje, ya no te acordaste de él, no sabemos, ¿ok? Entonces espero tus comentarios, me dará mucho gusto verte la próxima semana. Adiós. No olvides escribir tu vida y vivir tu historia.